¿Cómo han estado ustedes? Estamos en la lección número 4 de la materia escatología que titula en este tema la comprensión de la profecía. ¿Cómo comprender la profecía bíblica? Muchos se estarán preguntando, pero ¿por qué estamos tanto demorando para entrar a los eventos futuros que nos describe la escritura? Ya de lleno, poco a poco vamos a ir entrando a eso, solo que hay que entender primeramente estas partes que estamos tomando en consideración porque existen a veces, muchas veces nosotros queremos directamente ir a donde hay sangre y no vamos a ir directamente ahí. Evidentemente va a haber eventos muy lamentables que van a acontecer en esta tierra, más es necesario ir de a poco para que comprendamos todo el panorama profético. Vamos a partir desde Génesis hasta Apocalipsis. En el presente todavía no, pero en siguientes lecciones sí. Por esa razón son 33 lecciones en esta materia de escatología. Suscríbete al canal y activa la campanita para que se te notifique de las próximas lecciones que iremos subiendo sobre escatología. Y no olvides darle like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando y de esta manera promocionemos la palabra de Dios. Empezando con esta lección número 4, comprensión de la profecía. Como punto número 1, tenemos las características de la profecía. Una profecía puede aparecer como un solo evento, pero en realidad puede tener un cumplimiento parcial. ¿Cómo es eso? Se estarán preguntando, porque como esto parece como en chino. Es decir, por ejemplo, que un pasaje de la Biblia puede estar describiendo un parcial cumplimiento y el resto del pasaje bíblico en cuestión puede tener un futuro cumplimiento. Pasemos a un ejemplo. Por el tiempo, no vamos a dar todos los ejemplos que se encuentran acá, Isaías, Joel, Hechos, vamos a dar solamente el ejemplo de Isaías, capítulo 9, el versículo 5. En algunas versiones bíblicas, este es capítulo 9, sí, y el versículo 6 aparece, de eso no se van a hacer problema, ¿no? Hay en algunas versiones que es así. En la versión Reina Valera 60, por ejemplo, es Isaías capítulo 9, versículo 6. Leamos esta otra versión que dice, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo bíblico parcialmente se ha cumplido con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás todavía está por cumplirse. Por ejemplo, en la siguiente parte, en el versículo 7, en esta otra versión que estamos leyendo, se dice sobre Isaías capítulo 9, versículo 7, y esta es la parte que no se ha cumplido todavía. Él, refiriéndose a Cristo, se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Esta parte de la Biblia no se ha cumplido todavía. Se espera su cumplimiento futuro, pero vemos cómo se aplica a lo que hemos dicho que existen profecías de cumplimiento parcial, un cumplimiento parcial en este caso, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y un cumplimiento futuro que va a suceder, porque vemos que todavía Jesucristo o Cristo no se ha sentado en el trono de David para reinar sobre todo el mundo. Entonces tenemos que tener presente esos algunos casos que existen en la escritura para comprender la profecía. Hay profecías que se han cumplido parcialmente, como en este caso, que tienen su espera en el futuro cumplimiento, este otro versículo bíblico que está en Isaías capítulo 9, versículo 7. Otro punto a considerar, el elemento tiempo en la profecía. Hablaron de cosas pertenecientes al futuro como si estuviesen presentes a su vista. Un ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y si nos damos cuenta, está hablando en tiempo presente. Más esto era una profecía sobre el Mesías que iba a venir. Aunque también vamos a considerar que esta parte tiene más adelante un doble cumplimiento. Pero acá teniendo presente, como en imagen se nota la estrella de Belén y ahí José y María a Jesús que lo tienen en un pesebre muy pequeñito, ahí el dibujo se está refiriendo a ese evento. Ese es un cumplimiento de ese niño que iba a nacer. Pero vamos a ver más adelante, todavía con calma vamos a ir, que esto tiene un doble cumplimiento. Y solamente ahorita hemos enfatizado en un cumplimiento, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Por eso el elemento tiempo es muy importante dentro de la profecía. Punto número dos, hablaron de cosas futuras como si hubieran pasado. Así también hay el lenguaje profético. Se hablan de cosas futuras como si ya hubieran pasado. Por ejemplo, en el tiempo de Isaías, todavía el Señor Jesucristo no había venido, pero en Isaías 53, versículo 6, se dice como si ya hubiera venido, porque donde la parte subrayada dice, mas Yahvé, oh Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces tenemos que tener presente este tipo de lenguaje que se utiliza dentro de la palabra de Dios. Como punto número 3, tenemos la ley del doble cumplimiento. Y aquí nuevamente vamos a retornar a lo que le estaba diciendo sobre Isaías, que era una profecía de doble cumplimiento. El profeta tenía un mensaje para su propio día y también para algún tiempo futuro. Ahí tenemos Isaías capítulo 7, versículo 14. Se pueden anotar ustedes Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En el comentario que hicimos hace unos segundos atrás, este Emanuel lo aplicamos al Señor Jesucristo y eso es correcto. Más, este pasaje bíblico es de doble cumplimiento, porque en el tiempo de Isaías, evidentemente, una virgen concibió y dio a luz a un pequeño que se le llamó Emanuel. El Emanuel en el tiempo de Isaías. Y también estaba apuntando a Emanuel que iba a nacer en un tiempo futuro referido a nuestro Señor Jesús. Ahí vemos que hay una profecía de doble cumplimiento. Ahora, si no me creen, ustedes pueden leer Isaías capítulo 7 y vean que es un poquito medio complicado, pero léanlo con detenimiento y van a ver que en el tiempo de Isaías, un niño nació de una virgen y se le llamó Emanuel. Y luego ya de Jesucristo, que nació en un tiempo futuro, esto ya es bastante sabido, esa segunda parte. Entonces hay profecías de doble cumplimiento, como en este caso que estamos viendo. Y por eso es importante tener presentes estos asuntos y tenerlos en consideración. Y tenemos acá el otro cumplimiento de Emanuel, el segundo, que está en Mateo capítulo 1, versículo 21, versículo 23, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está el segundo cumplimiento de Emanuel. Métodos de revelación profética. Tenemos 4 tipos de revelación profética en la Biblia. Uno es a través de tipos. ¿Y qué será un tipo? Se deben preguntar ustedes. Un tipo, no se refiere a un individuo, ¿no? Mira aquel tipo. No, 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 no. Estamos hablando de otro lenguaje que vamos a explicarlo. Otra forma de revelar profecías son a través de símbolos. Otro es a través de sueños y éxtasis. Aquí hay una repetición de símbolos, pero ese es otro tipo de revelación que lo vamos a ver
en imágenes cada uno de estos. Comenzamos con la revelación profética por medio de tipos. La única autoridad segura para la aplicación de un tipo debe encontrarse en la escritura. Los tipos son prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Recuerdan que en el Antiguo Testamento había el Melquisedec, se le apareció a Abraham luego de la derrota que Abraham había dado a sus enemigos que habían secuestrado a Lot, a la derrota de los reyes de Sodoma y de Gomorra, y Abraham se encontró con Melquisedec y le dio el diezmo y también le dio el botín a Melquisedec. Y este Melquisedec era una prefiguración de Cristo, porque Cristo es aquel sacerdote a semejanza de Melquisedec. Cristo es sacerdote para siempre. ¿Dónde lo encontramos esa parte? En el Nuevo Testamento de Melquisedec, y Melquisedec vinculado con Cristo se encuentra ahí en Hebreos, lo pueden leer ustedes en sus casas, Hebreos 7, 11 al 17. Así hay prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y estos son los tipos. Hay otro tipo de Cristo, hay varios tipos de Cristo. Por ejemplo, otro tipo de Cristo es Adán mismo. Adán, el viejo Adán, que prefiguraba al nuevo Adán, que es Cristo. Y si nos damos cuenta, la autoridad que determina el tipo o la prefiguración en el Antiguo Testamento de Cristo es la palabra de Dios, es el Nuevo Testamento en este caso. El Nuevo Testamento va a corroborar si es una prefiguración de Cristo o no es una prefiguración de Cristo. Por ejemplo, tengamos otra prefiguración de Cristo en el Antiguo Testamento cuando Abraham había llevado al monte Moriah a sacrificar a su hijo Isaac, y al momento de querer ya sacrificarlo a Isaac, Dios le dijo, no lo hagas, ya conozco que tú me temes y que crees en mí. Y más allá de todo, dice que se encontraba trabado un corderito, no, un cabrito, sus cuernos se habían trabado entre las ramas, y a ese cabrito lo sacrificó a Abraham en lugar de Isaac. Y ese cabrito sacrificado es prefiguración de Cristo, el Cordero de Dios inmolado por nosotros. Vemos que existen así aspectos proféticos en tipos. En el Nuevo Testamento lo van a encontrar no con el nombre de tipos, entonces un poquito para que se puedan ubicar y puedan buscar, por ejemplo, en el Google ustedes rápidamente, para que puedan ver figura y sombra. Van a ver figura y sombra. Con ese término se refiere a los tipos. Las cosas del Antiguo Testamento, ciertas cosas prefiguraban o eran figura y sombra de Cristo. Entonces, con esa terminología lo van a buscar a todos nosotros para que no nos confundamos un poco qué es un tipo, ¿no? Pero para eso también estudiamos nosotros la materia de escatología en esta parte. Revelación profética por medio de tipos. Acá vamos a encontrar más tipos. Miren que acá en definición, un tipo es una institución, un evento histórico, una persona establecida por Dios. Recordemos que hemos hecho ejemplos en este momento de tipos de Cristo expresados o representados en personas. Hemos visto a Melquisedec, hemos visto a Adán, en un animalito hemos visto en el cabrito que estaba sus cuernos trabados en un zarzal. Y acá, por ejemplo, en una institución podemos ver a Cristo en este personaje. ¿Quién es este personaje que estamos viendo acá? Hay un solo personaje acá. Es el sumo sacerdote, que antes en el Antiguo Testamento existía. Y esta era una prefiguración del gran sumo sacerdote Jesucristo, que iba a venir a morir por nuestros pecados sin mancha, sin necesidad de que él mismo ofrezca por sus propios pecados, como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, mas Cristo fue y es sin mancha. Tenemos ahí
Por eso, revelación profética por medio de tipos. Y aquí hemos definido lo que es un tipo, una institución, un evento histórico o una persona establecida por Dios. El tipo difiere de la alegoría. Obviamente, la alegoría es relatar un relato ficticio. Como punto número B, aparte de la revelación profética por medio de tipos, tenemos la revelación profética por medio de símbolos. Me voy a hacer un lado para que ustedes puedan ver. Y primeramente leamos esta pregunta en esa imagen. ¿Sabías que Isaías anduvo desnudo y descalzo por 3 años? Y tenemos a Isaías desnudo y descalzo durante 3 años. Puede haber 6 clases de símbolos. Por ejemplo, símbolos expresados a través de personas. Y acá tenemos el ejemplo de Isaías que estuvo desnudo por 3 años. Tal vez no sabían eso ustedes. En Isaías capítulo 20, versículo 3 lo van a encontrar. ¿Y eso a qué estaba apuntando? Estaba apuntando a la profecía contra Etiopía y Egipto que iban y fueron llevados cautivos por 3 años a Asiria. Me voy a hacer a un lado también para que ustedes puedan ver eso, puedan entender o puedan apuntar o sacarle captura. Se presentaba la desnudez que andó Isaías durante 3 años, la profecía contra Egipto y Etiopía, que fueron llevados por el imperio asirio y los llevaron a los jóvenes y ancianos desnudos, dice en la palabra de Dios. Ustedes lo van a leer, dice, ¿no? Con desnudos, descalzos y desnudos, como dice en la Biblia. Ustedes van a ver esto. Entonces eran profecías que se daban a través de símbolos utilizando personas. Por otra parte, tenemos profecías por medio de símbolos a través de instituciones. Aquí estamos desarrollando lo que hemos visto anteriormente, instituciones. Por ejemplo, una institución dentro del tabernáculo fue los panes de la proposición. Todos nosotros, tal vez no hemos conocido todos nosotros los panes de la proposición, pero ahí estamos viendo los panes de la proposición. Entonces, estamos aprendiendo también lo que hay dentro del templo en este momento. Y eso era un simbolismo que expresaba a Cristo. Por eso muchos lo han colocado, hallando a Cristo en los panes de la proposición, porque Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y lo podemos decir, relacionar con Belén, esa parte nuevamente, repetirlo. Nada en la Biblia ha sido registrado porque por así, sino que Dios quiso que se registrara en la Biblia lo que Él quiso para que su plan, su programa profético o el plan para la historia de este mundo y el universo esté plasmado en la Biblia. Esos panes se presentaban a Jesucristo y Jesucristo nació en la ciudad de Belén. Belén significa casa de pan. No es casualidad que Jesús haya nacido ahí. El verdadero pan del cielo estaba descendiendo a Belén, a la casa de pan. Cuando estemos en tiempo de Navidad, estas cositas hay que aprovecharles para hablarles a la persona de Cristo o cualquier cosa con tal de predicarles a ellos, hay que decirles. Le puedes decir, ¿alguna vez has escuchado campanas de Belén? O sea, o así mismo en cualquier temporada le puedes decir, ¿has escuchado campanas de Belén? Te va a decir que sí. Generalmente, ¿cuándo se canta eso? Por Navidad te van a decir, ya, campanas de Belén. ¿Sabes qué significa Belén? No sé, te va a decir, no, yo qué sé, tal vez te diga, ¿no? Bueno, si me permites, te cuento que Belén significa casa de pan y le cuentas también acerca de los panes de la proposición y también el maná que en el Antiguo Testamento había descendido del cielo y que el maná y el pan de las proposiciones eran prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento, eran profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo que vino acá a la tierra. Él es el verdadero pan, Él es el pan de vida. ¿Tú desearías comer del pan de vida? Algo por ahí le haces y tal vez lo dejas en shock, ¿no? Y le dices, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y le dices, ¿no? Y bueno, ahí está entrando ya la palabra de Dios, porque esto tiene que ser también aplicativo. Un poco me estoy olvidando acerca de esa parte, ¿no? Pero por el tiempo no estamos haciendo eso, sino estamos más bien esta parte técnica
para ver la importancia de la revelación profética por medio de símbolos en este caso. Ahora vamos a pasar a la revelación profética. Seguimos por símbolos, pero que está expresado a través de oficios, a través de oficios. Tenemos en el Antiguo Testamento un oficio que era del sumo sacerdote Aarón. Pueden leer eso en Levítico capítulo 16. Esto era una prefiguración, era una revelación del gran sumo sacerdote perfecto que iba a venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Más revelaciones proféticas por medio de símbolos, como cuarto punto, tenemos eventos. Por ejemplo, hay en Daniel capítulo 7, versículo 2, habla de los cuatro vientos, de cuatro vientos. Y estos eventos, por ejemplo, a través de estos cuatro vientos, expresaban al león, al oso, al leopardo y a una bestia grande y terrible que tenía 10 cuernos, como puede ver en imágenes. No se van a perder más adelante. Vamos a ir viendo cada uno de estos personajes, no personajes, de esas bestias, y por qué el oso tiene tres dientes en su boca. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué el leopardo tiene alas? ¿Por qué es la bestia grande y terrible tiene 10 cuernos y un cuerno pequeño? Miren, con cara de ser humano y una boca que está ahí medio como que hablando ese cuerno pequeño. Hay revelación profética por medio de símbolos. Simplemente lo va a dar a manera general. El león representaba a Babilonia, el oso a Medo-Persia, el leopardo a Grecia y la cuarta bestia, grande y terrible, al Imperio Romano. No te pierdas los próximos videos. Suscríbete al canal y comparte el video para que otros también sean parte de esta bendición. Y vamos a ir viendo así estas cosas que son muy importantes. Revelación profética a través de símbolos. Hay que tenerlo en consideración. Más revelación profética a través de símbolos, a través de acciones. Recordemos, Ezequiel se le había dicho, Dios le había dicho a Ezequiel que agarre un adobe. Ezequiel capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Ustedes lo van a leer en sus casas, pero miren aquí la imagen. Se encuentra Ezequiel, quien había recibido una orden del Señor para que agarrara un adobe y lo cercara. Y ese era el cerco, el sitio o cerco que se estaba profetizando contra los judíos, contra la nación de Judá, si no se arrepentían de sus pecados. Y representaba la futura invasión del sitio primero, del sitio, del cerco del imperio babilónico a Judá, a Jerusalén. Y evidentemente luego esto se cumplió. Y así hay revelación profética por medio de símbolos. Eso quizá no lo sabíamos. Estamos aprendiendo estas cosas a través de imágenes. Por eso suscríbete al canal y dale like al video que estás viendo. Revelación profética por medio de símbolos. Punto número 6. Hay revelación profética por medio de símbolos a través de cosas. En Jeremías capítulo 13, versículo 1 al 9, se van a encontrar con la señal del cinto podrido. El Señor dijo que se pusiera un cinto a Jeremías y después de que se puso ese cinto, le dijo que lo vaya a ocultar a un lugar. Y luego de unos días que vuelva a ver cómo se encontraba el cinto y el cinto estaba podrido. Eso representaba a la nación de Israel, no, la nación de Judá, en este caso Judá, que estaba desobedeciendo al Señor, que así como ese cinto podrido en pecado no le podía servir al Señor y estaba diciéndoles que se arrepientan de sus pecados con esas señales proféticas que se estaba dando. Más finalmente sabemos cómo llegó en el 586 la invasión de Babilonia a Jerusalén y la destrucción de Jerusalén en el 566. Eso nos va a dar pie para entender cosas más adelante sobre otros aspectos de la profecía. Como punto número 2, la revelación profética por medio de símbolos. Tenemos ahí varios símbolos y los símbolos tienen que interpretarse
de forma literal, no de forma simbólica. Ahora se está preguntándose, ¿cómo es eso? Eso lo vamos a retornar a decirlo. Creo que lo hemos dicho algo en algún otro video, pero lo vamos a volver a decir porque los símbolos no es para hacer volar la imaginación. Sí, aparte, los símbolos, la mayoría, son explicados dentro de la misma escritura. Tomando el Apocalipsis, casi no hay ni una figura o visión del Apocalipsis que no esté contenida en estos libros del Antiguo Testamento. Me voy a hacer a un lado para que puedan ver las imágenes. ¿Cuáles son estos libros? Estos libros son Isaías, Ezequiel, Daniel o Zacarías. Entonces, San Juan tuvo que haber conocido muy bien el Antiguo Testamento y estos libros igualmente. Como punto número 3, revelación profética por medio de parábolas. Hay revelación profética por medio de parábolas. En este momento ustedes lo van a buscar. En el Antiguo Testamento hay parábolas que mostraron cosas futuras que van a suceder. Unas cuantas existen así a través de parábolas. Por el tiempo vamos a ir corriendo esta parte, pero ustedes lo pueden buscar. Profecías mediante parábolas en el Antiguo Testamento y van a encontrar algunas, no hartas parábolas como en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no son de carácter profético, sino tienen otro propósito las parábolas. Como punto número 4, revelación profética por medio de sueños y éxtasis. En los periodos primeros de la revelación profética fue dada por sueños. Ahí tenemos a Jacob, que estaba durmiendo y se había aparecido del cielo una escalera y que de esa escalera bajaban ángeles y a la vez subían ángeles y dijo, esto no es sino casa de Dios. Y por eso le puso Jacob aquel lugar, Betel, que significa casa de Dios. Sueños registrados en la escritura. Recordemos el tema de Jacob en Betel, ya que ya lo hemos visto anteriormente. Hay también otro sueño, bueno, este es de Jacob, y otro sueño de Labán, que era el suegro de Jacob, que cuando Jacob se había ido, así sin despedirse, y se había llevado a las hijas que eran ya sus esposas de Jacob. Labán había seguido a Jacob y en Génesis capítulo 31, versículo 24 le dijo a Labán, porque Labán estaba yendo molesto, molesto, sí, pues molesto, porque se había ido sin despedirse, se había llevado a sus hijas y no le había dicho nada. Y le dijo Dios en sueños a Labán, cuando te encuentres con Jacob, no le hables descomedidamente. Ahí tenemos sueños a través de revelación profética a través de sueños. Otra revelación profética a través de sueños fue José. De José ya conocemos la historia, ahí que soñó eh, sobre los manojos y sobre las estrellas que eran sus hermanos y que se iban a postrar delante de él, los manojos que representaban, ¿no? Abundancia o desabundancia, cuando las vacas flacas, las bocas flacas gordas, esa parte ya todos los conocemos, incluso es cultura general, casi puede decir que es cultura general. Ya, hay también así a través de sueños. Revelación a través de éxtasis profético. Fue evidentemente una evidencia espiritual, una iluminación sobrenatural. Tenemos ahí a Pedro, que Dios le reveló a través de un éxtasis profético que debía no despreciar a los gentiles. Y ahí está bajando un lienzo con animales impuros y Dios le dijo, no llames impuro a lo que Dios purificó y la salvación para los gentiles, porque Pedro decía que no voy a comer esas cosas, no voy a meter con los gentiles, no voy a hacer eso, no. Si no, no le dijo tú, Pedro, tienes que ir a predicar a los gentiles. Y eso fue a través de un éxtasis profético y también lo vas a encontrar en Juan, que es a través de éxtasis profético que recibió la revelación del Apocalipsis. Punto número 3 o tercero, reglas para entender la profecía. Comprenda literalmente la profecía. Punto número B, comprenda de acuerdo con la armonía de la profecía. Hay una armonía en la profecía. C, la perspectiva
de la profecía. ¿Hacia dónde está apuntando la profecía? Otro punto, observe las relaciones del tiempo. Eventos del primer y segundo advenimiento se mencionan juntos como si fueran a realizarse al mismo tiempo. Y esto ya lo hemos visto con profecías de doble cumplimiento. Entonces, ustedes lo leen, acá lo detienen el video y pueden seguir viendo. Algo más, hermanos, que cuando tratamos de profecía, se comete el error. Suscríbete al canal para saber cuál es el error que se comete generalmente. Cometemos muchos, lo hemos cometido, nos hemos olvidado de Cristo, nos hemos vuelto más en los aspectos de sangre, en los aspectos de sufrimiento, en los aspectos que son, sí, sobrenaturales, como ser el arrebatamiento de la iglesia, que vamos a desaparecer de la tierra y que las tumbas van a ser abiertas. Y nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Para qué son las tumbas abiertas? ¿Para qué somos arrebatados? Para recibir al Señor en el aire. La profecía comprendámoslo siempre según la cristología. No olvidemos al Señor Jesucristo en la parte de la profecía. Muchas veces se ha cometido ese error y que no olvidemos esto, porque en el mismo Apocalipsis ustedes van a ver que la persona de Jesucristo ya aparece en capítulo 1, capítulo 2, luego en las capítulo 3 también en las cartas a las 7 iglesias, está apareciendo. Por eso ya mucho más adelante vamos a ver un poco acerca de esos aspectos. No nos olvidemos de nuestro amado Señor Jesucristo que murió por nosotros, por nuestros pecados, mis estimados hermanos. Suscríbete al canal y compártelo. Comprendamos la profecía también históricamente. Ejemplo, el Apocalipsis del capítulo 4 hasta el capítulo 22, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Verifiquemos en la historia. Consultemos enciclopedias. No se ha cumplido. Entonces, como no ha cumplido, el libro de Apocalipsis es profético en su mayor parte, del capítulo 4 al capítulo 22. Por eso decimos, comprenda la profecía dentro del marco histórico si se cumplió o no se cumplió tales eventos. Comprenda gramaticalmente, hermanos, mis estimados, comprendamos gramaticalmente la escritura. Todos sabemos leer, hermanos, y leamos bien, correctamente. Y más técnicamente hablando, morfológicamente, comprendiendo las distintas categorías gramaticales que cada palabra tiene. Esto para estar un poquito más consciente de lo que se está leyendo y de lo que se está diciendo. También veamos la sintaxis, diferenciemos cuando es un punto aparte, cuando es un punto seguido. Bueno, la Reina Valera 60 no tiene, nos da, todo parece que está en un párrafo, si se van a dar cuenta. Quizá hay alguna Biblia que por ahí en el comentario me puede decir que está separado con puntos apartes, o sea, que hay un espacio que, que diferencia entre qué es un punto aparte. Eso, si lo pueden comentar, lo pueden decir, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante tenerlo. Cuando es un punto aparte, los puntos y comas, dos puntos, etcétera. Y así comprendamos gramaticalmente la profecía, no solamente la profecía, en este caso toda la palabra de Dios. Comprenda de acuerdo a la ley del doble cumplimiento. Como hemos visto ya una ley del doble cumplimiento en Isaías capítulo 9, versículo 6, ahí hay una profecía de doble cumplimiento. Esto vamos a ver más adelante, mis estimados hermanos, y eso también tiene un futuro doble cumplimiento. Estas dos bestias, estas cuatro bestias, van a aparecer nuevamente en Apocalipsis, en una sola bestia ya concentrados. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver. Por eso suscríbete al canal y comparte y dale like al video para que YouTube nos siga promocionando. Comprenda consecuentemente. Tenemos que ser consecuentes, es decir, que tiene que haber una armonía dentro de la profecía. Si algo no está encajando, tenemos que investigar y ver a qué parte corresponde. Es cierto, hermanos, algunas cosas, algunas pequeñas cosas no vamos a encontrar. Si, por ejemplo, si la ciudad de Jerusalén en el milenio va a estar suspendida o va a descender a la tierra, o el milenio la ciudad de Jerusalén corresponde al estado eterno. Entonces ahí un poquito como que no vamos a hacer, pero va a haber esas cosas, pero en la mayor parte hay una consecuencia, es decir, una secuencia, una armonía en toda la profecía.
Estimados hermanos, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan el video. Que el Señor les bendiga. De esta manera hemos acabado esta lección número 4. Les esperamos en la lección número 5. Un fuerte abrazo a la distancia.